distinguidas autoridades del Gobierno de Aragón, finalistas del proyecto Pilot, doctor y profesor Enrique Dans, señoras y señores, buenas tardes. Es un placer estar hoy aquí con vosotros y, lo primero, agradecerle al Gobierno de Aragón por la invitación a este foro que año tras año pues, imparte conocimiento y también se convierte en una apuesta estratégica para construir y mejorar la red de interconexión logística y, viniendo de Zaragoza, contribuyendo con esa red a nivel europeo y, por supuesto, en España. Vengo de una compañía que seguro muchos de vosotros ni conocéis el nombre y se llama PIG. PIG es una compañía del gran consumo que está en 9 de cada 10 de los hogares españoles y tenemos más de 55 años en el mercado español. Construimos y desarrollamos marcas líderes, marcas seguras, marcas de confianza y entre ellas voy a mencionar Dodot, Evax, Pantene, Fairy, Gillette, H&S y muchas otras. Y nuestro compromiso a nivel mundial, donde tenemos presencia en 180 mercados, es y ha sido siempre mejorar la vida de nuestros consumidores. Y mejoramos la vida de más de 5.000 millones de consumidores a nivel mundial. Pues bueno, esa es mi compañía. ¿Y cómo es la innovación en PIG? Bueno, pues PIG nació como una startup de 2 personas con una ambición de generar productos y marcas de calidad. Y desde el entonces, la innovación ha estado en nuestro ADN. Y la innovación en nuestra compañía empieza por la innovación en las marcas. Innovamos en marcas seguras y en marcas de calidad. Pero lo más importante es que tenemos una gran obsesión por entender el comportamiento del consumidor. Entender los problemas que enfrentan los consumidores todos los días y algunos de los cuales ni siquiera los consumidores son conscientes. Pero también aplicamos innovación digital, que todos estaréis pensando y que tiene que ver la innovación digital con el jabón de lavar o con los pañales. Porque históricamente la digitalización se ha relacionado con la tecnología, la automatización de procesos o los sensores o las conexiones inalámbricas. Pues bueno, en PIG apostamos que la innovación digital es un motor de crecimiento y nuestra ventaja competitiva para ganar hoy, mañana y siempre. Y para llegar con nuestros productos a los hogares de todos los españoles en este país. Y la innovación digital nos ha permitido, en momentos críticos con la volatilidad actual, verdaderamente hacer cambios importantes. Y voy a hacer referencia a la pandemia, donde tuvimos que operar con el corazón de una startup, con la red y la distribución de una gran corporación global. Y ahí fue donde apostamos a que el uso de la tecnología y la inteligencia artificial era una gran apuesta para llegar a todo rincón del mercado español y no poner a nuestro consumidor en la disyuntiva de comprar unas marcas que no fueran sus marcas de higiene y sus marcas seguras. Y bueno, así es el contexto de nuestra innovación, que empieza por la innovación de las marcas y la innovación digital. Y no puedo dejar de mencionar la innovación a través de la cadena de suministros. Perdonen porque algo no está funcionando. Pues bueno, nunca antes habíamos tenido tantas disrupciones tecnológicas, sociales, demográficas, de salud. Nuevos actores en el sector del gran consumo, nuevos actores en el sector de distribución que han cambiado el sector del gran consumo por completo. Y la lista de disrupciones es muy larga. Luego fue la pandemia y más recientemente la escasez, la crisis energética, la invasión. Y en PIG vemos cada una de estas disrupciones como una oportunidad. Oportunidad para crear valor y para crear ventaja competitiva
para todos nuestros consumidores, clientes y empleados. Y bueno, a lo largo de los años aprendimos que ante la volatilidad, la cadena de suministros inteligente y generar resiliencia en la misma era una apuesta muy acertada para mejorar nuestra distribución, para mejorar los pronósticos de demanda y para llegar allí donde y cuando los consumidores nos necesiten. Y esta es la primera relación que les voy a mencionar en cómo se ha convertido el uso de la tecnología y la digitalización en motor de crecimiento a lo largo de nuestra cadena de suministro. Porque para predecir la demanda y adaptarnos a volatilidades como las actuales, necesitamos tener mucha agilidad, pero también necesitamos tener mucha capacidad de procesar millones de puntos de datos para entender lo que necesitan nuestros clientes y nuestros consumidores españoles. Y ahora me voy a atrever a hablar de un punto más que es referente a cómo podemos entregar superioridad en la cadena de suministros. Pues miren, la cadena de suministros ha sido una ventaja competitiva en P&G a lo largo de los años. Pero en el 2018 decidimos hacer una gran transformación haciendo dos cosas que hoy en día suenan muy simples. La primera fue el interconectar nuestra cadena de suministros de extremo a extremo, de distribuidor a cliente, de productor a distribuidor, de distribuidor a cliente. Y la segunda fue crear centros de fabricación multicategoría localizados estratégicamente en puntos donde nos permitieran llegar con mayor velocidad y mayor agilidad a cada una de las tiendas de este país. Y luego de este avance dijimos, pues hay que hacer un poco más. Y se creó este marco que se llama la cadena de suministros 3.0. Y la cadena de suministros 3.0 nace en P&G para enfrentar las volatilidades actuales del consumo y de la demanda, pero más importante es para hacer un cambio, lo que yo llamo un cambio 360. Este cambio 360 incluye las tecnologías, por supuesto, los talentos, las personas y la cultura. Y posiblemente fue en este año donde empezamos el programa de automatización y digitalización más ambicioso que nunca antes habíamos tenido en la empresa. Y este marco está compuesto por 4 vectores: resiliencia para el suministro, interconexión de datos, sostenibilidad y, por último, la gestión de los datos, las personas y la digitalización. Y como la digitalización es lo mío, hoy les voy a hablar de las 2 áreas que me apasionan y en las cuales soy especialista. La primera área es la gestión del dato y la segunda, la gestión de talentos y de la transformación digital. Una interconexión de datos sin fisuras. El mayor desafío y trabajo en la cadena de suministros es suplir al nivel de la demanda. Lógico. Y hemos aprendido que en el día de hoy el tener una cadena de suministros resiliente e inteligente es lo más importante. Y por eso es que hemos apostado en la compañía en poner el Big Data, la inteligencia artificial y generar plataformas de arquitectura escalables y ágiles en cada uno de nuestros procesos de toma de decisiones del negocio. Y voy a mencionar un par de ejemplos que nos ayudaron a hacer un gran cambio. Y fue un poco antes del COVID, donde decidimos apostar por la automatización de nuestros procesos de pronóstico para entender mejor con qué tipo de productos y a qué velocidad teníamos que llegar a cada uno de nuestros clientes. Y lo más importante de esto no fue que nos permitió mejorar la distribución ni la productividad. Lo más importante de esto es que esto nos ayudó a reducir el desperdicio y también nos ayudó a reducir el uso de transportes no sostenibles, como el transporte aéreo, que se traduce en impacto sostenible para la sociedad. El segundo punto ha sido la automatización de nuestros procesos de control de calidad. Y lo hemos hecho a través del Machine Learning y el Image Recognition. Y lo hacemos para generar productividad y eficacia. Y el último punto que les quiero mencionar
es referente a la digitalización de nuestros procesos de calidad segura, que han buscado en todas nuestras plantas de fabricación disminuir los procesos manuales, pero lo más importante es disminuir el desperdicio. Y con esto hemos generado muchos miles y millones de ahorros. Pero lo más importante es que más allá de hacer crecer nuestras categorías y nuestro negocio, hemos generado impacto sostenible en la sociedad. Simplemente fascinante. Sociedad, tecnología, cadena de suministro. Y el otro punto que voy a agregar es la interconexión de la información. Y esto es lo mío. Los que sois expertos en ingeniería habéis escuchado hablar del Big Data y de los Data Pipelines. ¿Y qué son los Data Pipelines? Conectar los datos. ¿Y para qué conectamos los datos? Pues en P&G conectamos los datos como una ventaja competitiva. Y lo hacemos porque estamos convencidos que el futuro de las cadenas de suministro resilientes es el futuro que nos permita tener información a tiempo real. Es un futuro donde podamos aplicar inteligencia para crear nuevos modelos de negocio, para reinventarnos, para estar a la vanguardia. Y sí, también para cambiar nuestra infraestructura física, tecnológica y humana. Y hay otro punto que quiero destacar, y con ello aprovecho a compartir un ejemplo de los Estados Unidos. Cuando aplicamos información a real time y aplicamos procesos de Artificial Intelligence, hemos logrado, conectando la información, mejorar los procesos de carga y descarga de los camiones, de llenado de los camiones, de dinamización de las rutas y, por supuesto, esto al final del día se ha traducido en mayor agilidad, eficacia e impacto para nuestro negocio. Luego de que tienes la información conectada, viene un paso importante. Y el paso próximo que les quiero hablar es la gestión del dato. ¿Y qué se requiere para gestionar el dato? Les hablé anteriormente de la tubería de los datos, y lo digo para hacerlo de una forma entendible y sencilla para toda la audiencia. Pues una vez tienes los datos en los tubos y llegan a nuestra plataforma Big Data, lo que nos permite la gestión del dato es asegurar que ese dato está en unas plataformas de arquitecturas de datos escalables y que nos permiten conectar esos datos con algoritmos y que nos permiten poner en esos algoritmos toda nuestra inteligencia y codificar nuestra experiencia en cómo entender al consumidor, en cómo mejorar nuestros procesos de distribución. Y eso también lo estamos haciendo en P&G. Y se preguntarán, ¿y cuáles son las grandes apuestas o los grandes cambios que habéis hecho? Les voy a compartir 3, porque solo me quedan 7 minutos. El primero es que aplicamos Artificial Intelligence para mejorar la demanda, el pronóstico de la demanda, y esto ya se los he mencionado. Pero lo hacemos con un fin último, lo hacemos con un fin no solo de llegar a tiempo con el producto correcto, sino también de predecir nuevos modelos de negocio y nuevos patrones que en el pasado seguro, humanamente, eran inentendibles. También lo hacemos para poder analizar miles de millones de puntos de datos en minutos, que nos permitan tomar millones de decisiones en valor en minutos. Y también hemos aplicado el Big Data para poder entender cuál es la preferencia a niveles de promoción, a niveles de disponibilidad del producto en nuestros clientes estratégicos. Utilizamos la data de punto de venta y la data de stock in trade para de verdad entender no solo el producto que tiene que llegar a la tienda, sino también para reducir nuestros inventarios, maximizar la distribución y la disponibilidad de nuestros productos en los anaqueles. Y por último, que ha sido uno de nuestros últimos proyectos que más me apasiona, aplicamos también algoritmos avanzados para poder predecir el pronóstico de nuestras nuevas iniciativas e innovaciones. Y para muchos será familiar nuestro último lanzamiento en Gillette, de Gillette Labs, nuestra plataforma Neon, donde por el uso de la demanda del pronóstico y los algoritmos avanzados que hemos aplicado para el lanzamiento, hemos alcanzado niveles de ventas sin precedencia y a tiempo récord.
Esto también lo aplicamos para nuestro e-business en las plataformas de Amazon para generar crecimientos en eventos como el Prime Day o el Black Friday, generando crecimiento de ventas de doble dígito. Esos solo son un par de ejemplos y para no retrasarme mucho voy a entrar a la próxima área que precisamente es la que más me apasiona y donde hemos hecho grandes avances en mi equipo de información y tecnología de P&G en España. No existe transformación digital sin los talentos y las personas. Y quizás es el vector más importante de toda nuestra transformación digital. Para liderar el cambio no es suficiente invertir en las tecnologías más avanzadas. Necesitas un empleado a lo largo de toda la cadena de suministro, desde las fábricas hasta los almacenes, hasta los centros logísticos, que sepan y entiendan de qué va el mundo de la digitalización. Que abracen la digitalización y los datos como una nueva forma de trabajar, como una apuesta de ser más productivos. Y en este contexto, hemos desarrollado, entre otros, una plataforma integrada, AWS, en la que integramos no solo todos los procesos de nuestro negocio, sino también los indicadores y procesos claves de nuestros empleados. Así como también hemos logrado interconectar toda nuestra operativa para que cualquier decisión que tomemos a lo largo de nuestra cadena de suministro esté conectada. ¿Y cómo hemos ayudado a generar estos talentos? Pues bueno, ha requerido de mucho esfuerzo y en el marco de la compañía le hemos llamado una estrategia de reclutamiento disruptiva. ¿Y qué significa esto? Pues en vez de ir a los eventos tradicionales de reclutamiento, que aún estamos allí, disponibles en todas las universidades y mejores universidades del país, también participamos en ciertos eventos que, bueno, son un poco diferentes. Campus Party, el NASA Space Hackathon y muchos otros. Porque estamos convencidos que el talento será el elemento diferenciador para generar la transformación digital. Y el próximo punto que les quiero mencionar es de la transformación cultural. Para los expertos en el área, sabréis que el tener una tecnología robusta no es suficiente, que el tener a los talentos correctos no es suficiente. Para hacer una verdadera transformación digital a lo largo de toda la cadena de suministro, es importante que todos nuestros empleados en fábricas, almacenes y centros logísticos sepan de qué va la digitalización. Y para ello hemos creado programas especializados de upskilling, donde a cada nivel, a cada función y a cada puesto de trabajo en la compañía les hacemos un entrenamiento digital. Y hacemos ese entrenamiento digital porque la digitalización no es un elemento separado en nuestra empresa, es parte de nuestro día a día. Este programa de entrenamiento digital en Product Supply se llama los Digital Citizens. Y a través de ello no solo hemos logrado que se utilicen herramientas básicas en la tecnología como Power BI para tomar decisiones de negocio, sino también para dar entrenamientos un poquito más avanzados, donde algunos de nuestros empleados en la cadena de suministros han desarrollado soluciones básicas algorítmicas. Y voy a saltar a un punto que me va a permitir compartirles algunos de nuestros grandes secretos. ¿Cómo lo hemos logrado en una compañía tan tradicional? ¿Cómo se hace un cambio digital en una empresa que está acostumbrada a tomar decisiones de una forma tradicional? Bueno, pues el gran secreto no ha sido crear un AI Factory. Por supuesto tenemos un AI Factory. Tenemos una factoría de datos resilientes. Tenemos la arquitectura de datos, tenemos el Big Data, pero tenemos nuestro marco 360 de innovación digital, que incluye las tecnologías, los procesos, los talentos y la cultura. Y en este contexto hemos logrado crecer 4 veces, cuadriplicar el equipo de TIC, de Data Engineers, de analistas de negocio y de tecnología del marketing digital en los últimos 2 años. Y los hemos también integrado al negocio.
y los hemos integrado en cada equipo multifuncional y división de negocio en la compañía. Nosotros estamos organizados por equipos de categorías, equipos de marcas, equipos de canales y equipos multifuncionales por área de expertise. Y en cada uno de estos equipos tenemos 1, 2 o 3 o más talentos TICs acompañando al negocio. Pero otra parte importante es que también nos hemos enfocado en que nuestros talentos de Information Technology tengan una fluencia digital 2.0. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que el líder digital del mañana no es un líder tecnológico. Las tecnologías están disponibles hoy en día para todo el mundo. La capacidad computacional está disponible para todo el mundo. Lo que va a marcar la diferencia es que nuestro líder tecnológico sea ese líder que entiende el negocio, que sabe traducir sus modelos algorítmicos en valor para el negocio y lo sabe comunicar. Así que el líder digital del futuro será un líder de negocios con una fuerte maestría tecnológica. Y voy a cerrar, porque ya me he pasado el tiempo, con una última reflexión. Otro punto importante a mencionarles es que tenemos en nuestra corporación más de 4 generaciones coexistiendo. Y nuestra labor es que todos y cada uno de ellos sean parte de nuestra transformación digital, incluyendo nuestra cadena de suministros. En España tenemos 2 plantas, 7 almacenes y 2 centros logísticos. Y en todos y cada uno de ellos no solo implantamos programas de upskilling, sino que en todo y cada uno de ellos aseguramos que nuestras personas se sientan parte de este gran cambio. Y por eso tenemos otros programas de Digital Upskilling, como el Digital Onboarding, los Digital Ninjas, el Mentoring Up a los equipos de liderazgo. Y también invertimos en másters de certificación externa, en el MIOT Business School y el último, el Competing in the Age of AI del Harvard Business School. Estos son 2 ejemplos de lo que estamos haciendo para transformar nuestra organización y el último que voy a mencionar es el de empoderar a nuestro equipo de liderazgo. La transformación digital no puede venir de un equipo dedicado a la tecnología. La transformación digital tiene que venir de cada líder de negocio, en la función de finanzas, en la función de ventas, en la función de marketing. Y esto también lo hemos logrado con nuestro programa de Mentoring Up. Son nuestros líderes de funciones y de categorías los que impulsan la transformación digital en nuestra empresa. Y por ello, seguiremos apostando y estamos convencidos que esto es el gran cambio y la gran ventaja competitiva en los próximos 5 años. El tener una cadena de suministros resiliente, el tener un end-to-end, una operativa end-to-end inteligente, y el garantizar que podemos enfrentar la volatilidad de la demanda y de las preferencias de nuestros consumidores con gran escala y precisión, para que ningún consumidor español tenga que elegir qué producto tiene que comprar. Y con ello voy a cerrar con una frase personal. Una época de crisis y una era de disrupción es una era fantástica para reinventarse y forjar un mejor mañana. Y como dijo William Proctor, nuestro fundador, las cosas no pasan porque sí, nosotros hacemos que pasen. Muchas gracias.